Hoy vamos a hablar de lo que para mí fue el mejor lanzamiento del año pasado, del 2023. Te voy a contar sus notas, a qué huele, cuánto dura, cuánto proyecta, sus ocasiones de uso y para quién lo veo dirigido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y hoy vamos a estar hablando del perfume Oud Maracuyá de la casa Maison Crivelli, lo que para mí fue el mejor lanzamiento del 2023. Les voy a leer rápido sus notas como para que se hagan un pantallazo de las notas que tiene. Vamos a encontrar que en las notas de salida vamos a tener maracuyá, notas afrutadas, rosa turca y azafrán. En el corazón, madera de oud, hojas de pachuli de Indonesia y benjuí. Y en la base vamos a tener cuero, akigala oud, ámbar, ládano y vainilla. Les leo las notas de Fragántica porque no están las notas declaradas en la página oficial. Pero bueno, comencemos con lo que es el aroma y vamos a probarlo y ver qué sensaciones transmite y a qué huele. Bueno, Oud Maracuyá de Maison Crivelli. Vamos a ver el spray. Muy bueno. Por favor, es exquisito este perfume. Vamos a tener, en lo que es la salida, nos vamos a encontrar ya con la parte de la maracuyá, una parte luminosa, una parte como jugosa de maracuyá. Y creo que la magia de este perfume y lo que lo hace especial es que tenemos esa parte luminosa de maracuyá, bien como jugosa, fresca, hasta un puntito ácido. Empieza a contrastar con todo lo que es el oud y con las partes oscuras de este perfume. Empieza a contrastar con lo que es el cuero, lo que es el oud, con la parte maderada del pachuli. Creo que ese contraste de frescura, jugosidad frutal, combinado con la parte esa de oud, lo terminan haciendo fantástico. Entonces tenemos esa salida de fruta tropical, que se la siente bien como jugosa, fresca, hasta un puntito ácido. Y al poquito tiempo ya empieza a bajar lo que es esa parte frutal y se empieza a entremezclar con una parte de rosa. Hay una rosa como tipo talcadita o apolvadita. Y ya después de unos minutos, cuando el perfume empieza a secar, empieza a salir ya más potente lo que es el tema del oud, el tema del cuero, el tema del pachuli. Es un oud más bien medicinal, no es un oud tan animálico, no lo veo un oud establoso ni un oud difícil de llevar, pero sí no es un perfume por ahí para comprar a ciegas. Yo creo que si te gustan el estilo de perfumes como lo que es Hombre Nómade de Vuitton, este perfume seguramente te guste. Si te gustan los perfumes con oud, tipo también Alhambra Oud de Monegal, también te va a gustar. Pero recomiendo siempre probar los perfumes antes de comprarlos porque puede llegar a pasar que justo esta combinación no sea de tu agrado. Como para que se hagan una idea, no digo que son iguales, pero como para que tengan una leve sensación los que no lo hayan probado. Si probaron Tony Iommi de Serhoff, no son iguales porque el Tony Iommi es un perfume que yo lo veo mucho más gourmand. Pero como la maracuyá, como que tiene una cierta sensación parecida. Y a lo que es el secado del Hombre Nómade, la parte esa de cuero de oud, es como que van en esa línea, como que podría ser una fusión entre la maracuyá de lo que es el Iommi para mí y lo que es el secado de cuero y oud del Hombre Nómade de Vuitton. No digo que son iguales, repito, pero estoy dando una cierta idea como para que sepan para qué lado va el aroma. La verdad que es un perfume exquisito, un perfume 10 de 10. Creo que no por nada varios reseñadores lo han puesto en el top 1 del 2023 y yo coincido plenamente con todos los que lo han reseñado. Este perfume para mí fue el mejor lanzamiento de lo que fue el año pasado. En cuanto a ocasiones de uso, es un perfume por ahí no tan versátil, lo veo más nocturno. Es un perfume elegante, un perfume hasta con un punto sexy. Es para usarlo donde vos querés llamar la atención, querés marcar presencia, querés decir acá estoy yo. Con este perfume definitivamente lo vas a lograr. Lo que sí, tengan mucho cuidado con el tema de atomizaciones porque es un perfume fuerte, un perfume que se hace sentir, que se hace notar. Yo lo estoy usando con 3, 4 atomizaciones y llena una habitación y la estela que deja es bastante pesada. Se va a hacer notar, se va a hacer sentir, vas a llamar la atención a tu alrededor. Pero cuida las atomizaciones porque si no se puede llegar a ser un perfume bastante invasivo y te puede llegar hasta a tosigar a vos mismo. En cuanto a quién está dirigido, si bien es un perfume unisex, yo lo veo más inclinado para lo que es el lado masculino.
pero las mujeres lo pueden usar, lo pueden probar. Las invito a que lo prueben porque puede ser que con el tema frutal también les guste. En cuanto a su edad, creo que va dirigido a personas de unos 30 años para arriba. No veo una persona joven usando este perfume. Pero como digo siempre, los invito a que lo prueben porque puede ser de su agrado. En cuanto a su duración, es un perfume que me ha durado de las 8 o 9 horas para arriba, proyectando las 2-3 primeras horas 2-3 metros, llena una habitación y después empieza a bajar, no cae rápido a ras de piel, pero entra a bajar y ya se forma una burbuja personal después de esas 2-3 horas, pero se va a seguir haciendo sentir y se va a seguir haciendo notar. Así que en ese sentido también otro 10 de 10 para los que buscan perfume de larga duración y con muy buena proyección y estela. Así que bueno, esas fueron mis percepciones el día de hoy sobre Oud Maracuyá de Maison Crivelli. Y si te gustan los perfumes de oud frutales, te dejo por acá un video del perfume Alhambra Oud de Ramón Monegal. Y nos encontramos ahí si es que lo vas a mirar. Así que gracias por seguirme, gracias por acompañarme y nos vemos en algún próximo video del Bodegón de los Perfumes. Adiós.